El séptimo laberinto. Buenas noches amigos y amigas de la Visión Radio.net, ¿cómo se encuentran? Hoy es 5 de octubre del año 2021. En los controles de audio nuestra querida amiga Alexia. ¿Cómo estás, Alexia? Buenas noches, todo muy bien por acá. ¿Cómo están ustedes? Y Luis Velázquez también. Y hoy vamos a tratar un tema muy interesante, el budismo tibetano hoy, y tenemos a una persona altísimamente calificada para hablarnos de este tema. Quiero tomarme un minuto en presentarlo, el profesor Marco Antonio Carán. Él es el fundador y director del proyecto Casa Tíbet México, que se encuentra intrínsecamente ligado a la figura de él, y él es una persona enamorada de la cultura y civilización tibetana de una temprana edad. Ha sido un divulgador también de la cultura tibetana en el mundo hispánico y tiene una formación académica impresionante en el Tíbet, Nepal, en los Estados Unidos. Ha establecido importantes enlaces con los más preeminentes tibetólogos y lamas de diversas tradiciones del budismo tibetano, y bajo la sugerencia del propio de su santidad el Dalai Lama y la oficina del Tíbet de Nueva York, fundó la Casa del Tíbet en México como parte de un proyecto internacional orientado a la promoción y defensa de la causa y cultura tibetana. Bienvenido, profesor Carán, al Séptimo Laberinto. Un placer tenerlo aquí. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, es un gusto para mí el tener la oportunidad de acompañarles en su programa. Gracias, profesor. Yo quisiera comenzar primero con una introducción, ¿no? Seguramente muchos de nuestros radioescuchos que nos están viendo se imaginan que puede ser el budismo, pero cuando ya uno habla de budismo tibetano, se preguntarán qué diferencia el budismo tibetano de otras corrientes del budismo. Entiendo de que hoy en día 6% de la población de budistas siguen el budismo tibetano, más de 20 millones de personas aproximadamente, pero noto que cada vez cobra más vigencia, más importancia, sobre todo en la cultura occidental. Por supuesto está el trabajo de promoción de su santidad, pero también de muchísimos lamas tibetanos que han publicado muchísimos libros en los últimos años, hasta el punto que mucha gente se siente atraída por ese tipo de budismo. Profesor. Muchas gracias. En realidad yo creo que este es un dato que tendríamos que sujetar a la revisión como punto de partida, dado el hecho de que de las distintas tradiciones budistas, la del tantrismo indotibetano es la más popular, entre otros países, en China, en donde una mayoría de su población está vinculada de una u otra forma con esta espiritualidad, por lo que estamos hablando de cientos de millones de personas. Simultáneamente, en toda la región himaláyica, la tradición espiritual preponderante es también el budismo tibetano. Esto incluye países como lo son Nepal, Bután, ¿verdad? Como lo es parte de Buriatia, Transbaikalia, que son parte de pues lo que fue la ex Unión Soviética, ¿verdad? También Mongolia profesa y está vinculada históricamente con esta tradición espiritual, y así encontramos que la misma es de todas las distintas versiones y formas del budismo del Buda Dharma, también la más popular en buena medida en Occidente y particularmente en países como los Estados Unidos y Europa, y no se diga en Latinoamérica, en donde también tiene cada día más una penetración y presencia importante. Ahora, como bien saben, la tradición budista es una de las tradiciones espirituales más antiguas de la humanidad. Comienza en el siglo VI antes de la era moderna con la figura histórica de su ideólogo y proponente, que fue Siddhartha Gautama, al que nosotros conocemos comúnmente como el Buda o el Buda histórico en general, ¿sí? Y desde aquel entonces hasta la fecha, pues ha experimentado toda una variedad de distintos procesos de transformación y evolución, dando pie a la emergencia de diferentes escuelas o de diferentes modalidades, presentaciones y énfasis dentro del ámbito de su doctrina en términos generales. Sin embargo, podríamos dividir a la tradición budista de forma muy primaria en dos grandes movimientos.
el de el budismo fundacional, que identificamos contemporáneamente con la tradición de Theravada del sudeste de Asia, que pues tiene, digamos, presencia primariamente en lugares como Myanmar, un país también casi en su totalidad budista, y precisamente vinculado a la tradición Theravada, la de los antiguos o ancianos, como se le llama, y la tradición Mahayana, que quiere decir la del vehículo amplio, también se le denomina o describe como la del héroe espiritual, el Bodhisattvayana, que florece primariamente en el extremo oriente y a la que también pertenece la tradición budista tibetana. Todas estas tradiciones son budistas y por lo tanto comparten un marco ideológico y metodológico en común. No tienen una divergencia estructural, podríamos decir, todas piensan primariamente lo mismo, pero en lo que divergen son en pues, el énfasis que cada una de ellas deposita en diferentes tipos de metodologías de desarrollo evolutivo y cognitivo en general, sus muy particulares prácticas y sistemas meditativos, y el énfasis que también depositan en diferentes elementos doctrinales. Pero en términos generales podemos afirmar que la plataforma que sustenta todas estas es una de comunalidad para el budismo en general. Profesor, incluso en Japón, porque entiendo que en Japón hay una rama muy particular que por lo menos el templo en Venezuela, en Caracas, y se lo digo con conocimiento de causa, porque fui varias veces y no me gustó, que era la Soka Gakkai, como decimos en Venezuela, un pero materialista, el enfoque, algo un poco que se desviaba a la creencia natural del budismo, la creencia histórica. Así es. Y ese movimiento, el de Soka Gakkai, en realidad es uno muy moderno, es un movimiento que nace en la década de los 50, revisionista del budismo, a menudo se le concibe o describe como una especie de protestantismo budista, pero que también emerge en vínculo de una variedad de ideas y concepciones propias de los movimientos New Age o de la nueva era, ¿sí? Por lo que técnicamente hablando no podríamos decir que se trata de una forma o presentación canónica de la tradición budista en términos generales, y sufre de algunos de los problemas que correctamente señalas, ¿no? O sea, que podríamos decir que una de las ramas que ha conservado la mayor pureza en cuanto al estudio al mantener tradiciones y lectura es la rama del budismo tibetano. Lo que es certero es que la tradición budista tibetana es, entre todas las diferentes formas del Buddha-dharma que se preservan hasta la fecha, la que tuvo oportunidad y tuvo éxito en conservar la mayor cantidad de instrucción, enseñanzas, transmisiones textuales de la tradición histórica del budismo, que, como comentaba hace un momento, se extiende por más de 2.600 años y que, pues dentro de su haber, resguardó una enorme variedad de diferentes instrucciones y doctrinas contemplativas. Estas todas tienen énfasis en una o en otra de las tradiciones budistas, pero la tradición budista tibetana se resguardan en su totalidad. Qué interesante. Quisiera hacerle una pregunta que tiene que ver con su vida y me disculpa. Yo leí un artículo escrito por, ya se lo voy a decir, por una persona que se llama Diego Medina, Héctor Diego Medina, mexicano, por cierto. Y decía dos cosas, ¿no? La primera, el caso de que usted a los 3 años, ¿cómo es posible que a los 3 años usted haya ya pensado por qué nací aquí y no nací en Tíbet? ¿Cómo fue eso? Eso me llamó poderosamente la atención. Sí. Te confieso que esto es algo que yo en lo personal no recuerdo, pero mi madre, que falleció hace algunos años, solía decir y señalar recurrentemente que cuando era en efecto muy pequeñito, aproximadamente esa edad, cuando recién había logrado, pues, de alguna manera la eficacia comunicativa, la capacidad de hablar, una de las primeras cosas que yo reclamaba era el por qué no había nacido en Tíbet y por qué había nacido en México. Ahora, en aquel entonces, estamos hablando de hace casi, pues, ¿qué te gusta? 54 años aproximadamente, la cultura tibetana, el país Tíbet en general eran en buena medida del todo desconocidos en Latinoamérica. Así que mi madre pues no tenía
evidentemente noción de ni la geografía de este milenario pueblo, ni tampoco de su pues tan rica y profunda cultura, así que le parecía muy extraño que yo dijera eso. Lo que sí recuerdo perfectamente bien desde una muy temprana infancia son experiencias oníricas, visionarias, en donde ensoñaba pues a un pueblo y un país de altísimas montañas nevadas, con pobladores que vestían aparentes vestidos, que era la forma en que un niño podía comprender el hábito monástico pues de la sociedad espiritual tibetana en general. Y recuerdo de esas memorias tempranas, lugares, espacios, centros monásticos que tuve la oportunidad más tarde de visitar, pues décadas después. Así que siento que la única manera en que concibo poder explicar estos eventos de mi vida temprana es si nosotros damos pie a la concepción budista del renacimiento, la continuidad de la conciencia y su expresión a lo largo del tiempo en diferentes plataformas de vida y de experiencia en términos generales. Así que pienso, por lo menos es la concepción que tengo, que estas memorias tempranas de mi infancia son un testimonio de un vínculo muy poderoso de una vida previa de tu servidor con la cultura y civilización tibetana. Y a menudo pienso que en consecuencia yo nací con una misión y que mi vida fue pues de alguna manera orientada al apoyar y ayudar al pueblo tibetano en uno de sus momentos más sombríos históricamente, a través de generar conciencia en torno al mismo y el rescate y promoción de su extraordinaria cultura y tecnología espiritual en Latinoamérica en particular, a lo que me he dedicado pues en buena medida por casi 35 años de mi vida. No, si no hubiera habido, si usted no hubiera nacido en México, sino en el Tíbet, queda muy claro que a lo mejor no hubiera habido una casa Tíbet en México. Entonces ahí ya hay una misión. Profesor, ¿por qué el budismo, no quiero hablar de moda, de que está de moda, porque no es el término correcto, pero por qué cada día el budismo tiene más seguidores, más adeptos? ¿Qué explicación podemos encontrar en ello? Yo creo honestamente por dos cosas. La primera tiene que ver con el hecho de que la tradición budista es una tradición de radical extracción empírica, en contraste a las tradiciones espirituales históricas de Occidente, las propias del universo judío-cristiano, esto es, el judaísmo, el cristianismo y el islam, que son tradiciones por naturaleza y de origen reveladas y por tanto también dogmáticas, ¿sí? En el mundo contemporáneo, en donde encontramos un tránsito de pues estas concepciones y esta vocación de fe y dogmática propia de la cultura espiritual de Occidente hacia pues el pensamiento crítico, racional y empíricamente sustentado de las ciencias, pues naturalmente una tradición espiritual que depende de un pensamiento similar o emparentado a la metodología científica, se torna de mayor actualidad, más digerible y más relevante para el mundo contemporáneo, o por lo menos para un núcleo, ¿verdad?, del mundo contemporáneo que, si bien aspira a poder integrar en su vida una cosmovisión que vaya más allá de lo meramente material, desea hacerlo desde una perspectiva, insisto, de extracción empírica y no dogmática y de fe en general. Así que esta es una razón. Y la segunda razón tiene que ver con el hecho de que la tradición budista es una tradición excepcionalmente profunda y rica en términos de su comprensión de la mente y sus procesos y la naturaleza de los conflictos y dificultades por los que pues, los seres humanos en la vida transitamos. Tiene enorme claridad en torno al entendimiento que ha desarrollado del sufrimiento y sus causas y de los métodos y antídotos que se pueden utilizar para aliviarlos en el contexto de la vida cotidiana. Y vuelvo a insistir, antídotos que no se basan en una creencia religiosa, de fe revelada, dogmática, sino en una variedad de herramientas de radical extracción empíricas, como puede ser, por ejemplo, la meditación. Simultáneamente, creo que hoy vivimos en el mundo contemporáneo una situación muy compleja de pues, tremenda ansiedad,
de tremendas dificultades mentales y emocionales consecuentes, para empezar, del tan acelerado ritmo de vida por el que transitamos, y al mismo tiempo el que nuestra sociedad ha exacerbado pues el valor del universo material, que al final es incapaz de aportarnos bienestar genuino y duradero, y que lo más que puede legarnos es un bienestar temporal relativo, que es lo que caracteriza al placer hedónico, esto es el sensorialmente condicionado. A diferencia del bienestar que adviene del equilibrio de la mente y el cuerpo, y una mente dotada de sabiduría, y que abraza un estilo de vida que es conducente al bienestar genuino, ¿no? Entonces, hoy en día, en la sociedad contemporánea, hay un enorme interés por parte de las ciencias cognitivas, de los milenarios métodos contemplativos de la tradición budista, que ofrecen como potencial el aliviar los distintos desequilibrios por los cuales el ser humano hoy transita, desequilibrios en nuestra facultad de volición y deseo, desequilibrios en nuestra facultad de atención, desequilibrios en nuestra facultad cognitiva y emocional. Así que creo que todo esto da pie o explica la relevancia y el éxito que el budismo tiene hoy en día en el mundo, sí, y particularmente en Occidente. Usted tiene razón cuando dice que estamos viviendo en un mundo demasiado acelerado y en donde están sucediendo muchas cosas. Estamos en la mitad, en el centro de una revolución tecnológica tremenda que ha impactado la vida pues, de todo el mundo y nos va a seguir impactando porque todo va a cambiar. Pero siempre que hay cosas que han surgido, como por ejemplo el matrimonio igualitario. Desde el punto de vista del budismo, ¿cómo se concibe eso? ¿Cómo lo conciben los budistas, sobre todo el budismo tibetano, el matrimonio igualitario? Bueno, si bien es cierto que la tradición budista concibe que hay una cierta, digamos, naturalidad biológica entre la relación sensual y por tanto familiar del hombre y la mujer, y la exalta como la expresión más natural, insisto, de nuestra biología en términos generales, también comprende que la familia y la sexualidad pues trátanse de dimensiones de la existencia que no pueden divorciarse de el aparato, digamos, conceptual del ser humano. En otras palabras, que son conceptos o que son elementos que dependen de variables culturales, que dependen simultáneamente de elementos idiosincráticos propios de la persona. Y en ese contexto, la tradición budista enfatiza que mientras la relación interpersonal sea heterosexual, sea homosexual, sea una centrada en un principio de bondad, amor, compasión y responsabilidad universal, es conducente al bienestar del individuo. Luis, mientras escuchamos de nuevo al profesor, ¿cuál ha sido tu relación con el budismo y específicamente con el budismo tibetano? Cuando viví en Argentina, a mí siempre me llamó la atención el budismo desde muy joven, y estuve leyendo libros históricos sobre aquello, pero yo no me imaginé nunca que en algún momento dado de mi vida me iba a encontrar en dos oportunidades con el Dalai Lama. Y yo me leí toda su historia, toda su vida. Y la primera vez que me lo encontré frente al Palacio de Naciones de las Naciones Unidas en Ginebra, en una manifestación por la gente de los barcos. En esa época muchos vietnamitas abordaron los barcos con cualquier destino, e incluso el destino a la muerte. Y me lo encontré de frente, sentado en posición de meditación, y realmente me impactó. Él estaba junto con otros monjes. La segunda vez, y esa fue mucho más directo, vivía yo en Buenos Aires y hubo un evento en donde estaba representado el budismo, el judaísmo y el islam en la catedral. Y yo asistí a eso y él no había llegado, ninguno de los tres había llegado. Yo estaba de primero en la fila esperando, haciendo pues como un pasillo para que él pasara. Y, oh sorpresa, el primero que pasa es el Dalai Lama. Y una sonrisa y una mirada penetrante, y me tocó, y el cuerpo
me vibró, una cosa impresionante esa experiencia, algo que nunca se me va a olvidar. Sí, muy interesante. Yo lamentablemente cuando estuve en Caracas no pude asistir porque él a donde se dirige arrastra mucha gente, ¿no? Y se presentó en el Teresa Carreño. Pero ahí está de nuevo nuestro invitado, el profesor Marco Antonio Caram. Profesor, estaba usted conversando antes de la Perdón, se nos interrupción. cortó No se preocupe. la línea de Internet. Decía que la tradición budista, sin embargo, enfatiza que mientras las relaciones de pareja y las que conforman, digamos, la estructura de la familia sean unas basadas en la bondad, el amor, También algo importante sobre el budismo es que no es considerado propiamente una religión, sino una doctrina filosófica. Entonces, cualquier persona de cualquier religión puede perfectamente convivir con el pensamiento budista, ¿no? Sin embargo, hay algunos conceptos que yo quería preguntárselos al profesor que son de difícil asimilación en Occidente, como es el concepto de la reencarnación. En nuestra tradición judeocristiana, el concepto de la reencarnación no tiene cabida. Y el concepto también de la supresión del ego, ¿no? Justamente en Occidente giran muchas cosas en torno a esa individualización, al papel del individuo en la sociedad. Y justamente el budismo o la doctrina budista considera que una de las causas de la infelicidad de los seres humanos es esa prelación que se le da al ego, esa alimentación que le da al ego en la vida de los hombres. Sí, sobre todo porque en el caso del budismo ellos cultivan es la iluminación espiritual y eso es realmente fundamental y opaca todo lo demás. Incluso entiendo que en el budismo, precisamente en el budismo tibetano, hay cinco vías, como 5 metas que alcanzar en el desarrollo del ser humano. Interesante. Sí, es todo como la iluminación en la cima de la montaña y puedes llegar a ella a través de cualquier camino, ¿no? Sigamos entonces, profesor. Gracias. Bueno, usted estaba haciendo un desarrollo, pero yo quiero aprovechar de hacerle la pregunta. Le comentaba a Luis en la pausa que uno de los conceptos de difícil asimilación en Occidente del budismo es el concepto de la reencarnación y también el concepto de la supresión del ego, el ego como causa de la infelicidad humana. ¿Cómo encuentra usted en sus estudios y en su experiencia que han ido asimilándose esos conceptos en el mundo occidental? Bueno, yo creo que el concepto budista del no yo es un concepto mal entendido y en ese contexto es uno asociado a problemas y dificultades, pero cuando nosotros lo reinterpretamos o lo concebimos de una forma más profunda e intentamos dilucidar la naturaleza de esta central propuesta de la filosofía budista a manera un poquito más clara, pues trátase de una afirmación, diría yo, bastante digerible y de sentido común. La tradición budista no plantea en ningún momento la noción de erradicar el ego. Lo que plantea es redimensionar la concepción equivocada que nosotros tenemos de cómo existimos. La tradición budista parte de la noción de que la causa primaria o eficaz de las dificultades y problemas por las que en la vida transitamos no radica en elementos externos a nosotros, en el mundo de las apariencias con las que convivimos a través de nuestras diferentes bases sensoriales, que el mundo en efecto influencia naturalmente la conformación de nuestra experiencia, pero que no la determina, y que el factor determinante en la elaboración de la experiencia que tenemos del mundo es siempre uno subjetivo, esto es, depende de la conciencia, que es el aparato a través del cual nosotros los seres sensibles le aportamos significado a todo aquello con lo que convivimos y con lo que interactuamos. De tal manera, lo que la tradición budista señala es que en lugar de pretender manipular a la totalidad del mundo que nos rodea para del mismo obtener lo que pensamos nos puede aportar bienestar y felicidad duradera, debemos de transformar la manera en que percibimos e interpretamos a dicho mundo, que precisamente opera como la causa eficaz de nuestro bienestar y felicidad de largo plazo en general, ¿sí? Ahora, la raíz de nuestro sufrimiento desde la perspectiva budista es la ignorancia. Pero lo que entiende por ignorancia es algo muy particular.
no es el desconocimiento, por ejemplo, del nombre de las capitales de los Estados Unidos. Lo que entiende por ignorancia es una crónica inhabilidad por parte del individuo perceptor para decodificar y entender con claridad la manera en que las cosas son. Esto es, la tradición budista señala el que existe una distancia, a veces aparentemente infranqueable, entre la manera en que las cosas existen y la manera en que nosotros ordinariamente las percibimos. Por ejemplo, subraya el que la realidad está caracterizada por lo que describe como las 3 marcas de la existencia, 3 elementos que demarcan la manera en que las cosas son. ¿Estos cuáles son? El primero es la impermanencia, esto es la naturaleza cambiante y dinámica de todos los fenómenos. El hecho de que todo lo que existe lo hace en perpetuo movimiento, en perpetuo cambio y transformación. Segundo, dado el hecho de que todo lo que existe lo hace a manera dinámica, nada y nadie existe de forma estática y por tanto también autónoma, independiente o permanente. Esto no solamente es propio de todos los fenómenos con los que convivimos, sino también pertinente de la manera en que nosotros como individuos existimos. Y finalmente plantea que la causa del sufrimiento, la primaria, la elemental, precisamente yace en esta ignorancia, tanto pasiva como proyectiva, de la manera en que las cosas son. Aterrizando esto de una forma muy sensible, ¿por qué sufrimos? Porque demandamos permanencia de lo que es permanente. Porque concebimos todo aquello con lo que interactuamos sensorialmente, existe como nosotros aparece, dotado, por ejemplo, de identidad intrínseca. Por ejemplo, cuando interactuamos con un estímulo, dígase un pastel de chocolate, ¿verdad? Y lo degustamos y experimentamos placer, saltamos a concluir que el placer que experimentamos es producido por el pastel y que el pastel existe dotado de esa cualidad sustancial que es la de lo sabroso, la sabroseidad, digámoslo así. Pero somos inconscientes en torno al hecho de que esa cualidad surge en dependencia no solo de los elementos que comprenden al pastel, sino de la interpretación o designación conceptual del perceptor, que en consecuencia de una variedad de condicionamientos y circunstancias concibe a esa colección de ingredientes como sabrosos. Pero lo sabroso no reside en el pastel, porque si el pastel poseyera sabroseidad, 2 cosas de ello advendrían. Primero, a mayor cantidad de pastel, pues se incrementaría el placer, y el placer sería experimentado absolutamente por todos los perceptores que interactuasen con el pastel, lo cual, desde una perspectiva empírica, no es validable. ¿Por qué? Porque no a todo el mundo le gusta el pastel, porque el propio gusto que uno tiene del pastel emerge en dependencia de condiciones subjetivas como tener sentidos humanos, y 2, tener hambre, y porque el gusto por el pastel adviene en dependencia de la socialización. Así que si ustedes, y bueno, no solo eso, hasta la identidad del pastel es una designación conceptual, ¿verdad? Porque si ustedes colocan al pastel en una cajita, le ponen unos paracaídas y lo liberan en el medio de la selva amazónica de Venezuela, el aborigen al que le llegue el pastel a las manos ni siquiera va a reconocer el pastel como pastel y mucho menos como sabroso. ¿Por qué? Porque todos esos elementos del pastel son meras designaciones conceptuales del perceptor, ¿sí? De la misma manera, el ego, ¿sí? O la identidad. Yo, por ejemplo, su servidor Marco Antonio Cartan, esta tarde tengo una identidad. ¿Cuál es la identidad que tengo? Alguien que es entrevistado por ustedes, ¿verdad? Pero esa identidad, la de la persona entrevistada, ¿es intrínseca a mi persona? No, es temporal y relativa. Cuando termina la entrevista, yo dejo de ser la persona entrevistada, ¿verdad? Cuando llego a su casa, dejo de ser el maestro budista, y soy papá. Cuando me encuentro conduciendo en mi automóvil, soy un automovilista, ¿verdad? No soy ni profesor ni entrevistado. Pero entonces, ¿cuál es la esencia del profesor Marco Antonio Caram cuando no está en ninguno de esos roles? Su esencia. La esencia de los seres sensibles es lo que llamamos la naturaleza búdica. La presencia de una conciencia que es capaz de percibir a su entorno y una, digamos, entidad que es nuestra naturaleza fundamental, que es una energía lúcida, que como toda energía no se crea ni se destruye, se transforma, que es, a tu primera pregunta, una explicación adicional. Cuando hablas del renacimiento, ¿cómo lo explica la tradición budista? Bueno, una explicación muy simple es esa.
que nosotros somos una energía consciente que, como toda energía, no se crea ni se destruye, se transforma. Y por lo tanto no comienza con el nacimiento, ni tampoco se desorganiza y desaparece en la transición del morir. Continúa, ¿verdad? La mente es entonces una energía que no se crea ni se destruye, que se transforma. Y la identidad que tiene en esta vida es temporal y relativa. Ahora, existe un enorme cuerpo de evidencia empírica que también ayuda a abrazar la concepción budista de la continuidad de la conciencia y el renacimiento, ¿verdad? Desde el ejemplo que daban al inicio del programa de alguien como su servidor, que a una muy temprana edad tenía memorias remotas que no corresponden con mi circunstancia histórica actual, ¿verdad? Y tantas otras que podemos explorar en diferentes estudios, como por ejemplo los del gran Ian Stevenson, que fue el director del Departamento de Estudios de la Personalidad de la Facultad de Psiquiatría de la Universidad de Virginia por muchos años, y que escribió uno de los estudios más, digamos, detallados y robustos científicos en torno al renacimiento o la reencarnación, que se llama 21 casos sugerentes de renacimiento, 21 Cases Suggestive of Reincarnation, y otro de sus libros clásicos, Where Reincarnation and Biology Intersect, en donde estudia o deriva pues por lo menos 21 casos de más de 5,000 que estudió a lo largo de su vida, en donde la única explicación para poder entender pues las memorias y experiencias que una persona tiene en la vida es la continuidad de la conciencia de una vida a otra, ¿sí? Y bueno, en el Tíbet tenemos casos de personas que recién empiezan a hablar, tienen una perfecta recolección de una identidad previa que puede ser inclusive, digamos, empíricamente validada, o tienen la capacidad de recordar una enorme cantidad, un cuerpo muy grande de conocimiento al que nunca tuvieron acceso en esa vida, o pueden hablar varios idiomas a los que nunca fueron expuestos en esa vida, ¿verdad? O inclusive en su cuerpo manifiestan rasgos físicos que corresponden a elementos vinculados con la forma en que murieron en una vida pasada, ¿sí? Entonces todas estas variables pues indican o sugieren que el renacimiento pues es una realidad, y siento además que trátase de un postulado lógico si comprendemos a la mente como una energía lúcida que no se crea ni se destruye, se transforma. Profesor, ya vamos a ir a otro corte comercial, pero antes de ir al corte comercial quiero dejarle dos preguntas. La primera es que yo siento que cada día hay más vinculación en el occidente con el budismo por la tolerancia que tiene el budismo o el entendimiento que tiene en algo que es muy difícil entre la ciencia y la religión. De hecho, su santidad Dalai Lama es un admirador de la ciencia. Desde muy pequeño le gustaba desarmar todos los objetos para ver cómo funcionaban, y hay numerosos puentes que se tienden entre el budismo y la ciencia, inclusive a nivel cuántico, de explicaciones cuánticas que se relacionan con el budismo. Eso por un lado. Y también quiero preguntarle sobre la situación política en el Tíbet al día de hoy. Profesor, Eduardo le dejó dos inquietudes, pero yo, sin abusar, yo quisiera dejarle otra que me surge de la respuesta que usted nos dio anterior, y es ¿cómo percibe el budismo la compasión? Que hay una gran diferencia como lo percibimos acá en Occidente. Yo creo que en Occidente la compasión a menudo se asocia a un sentimiento de lástima. Sí. Y esta no es la concepción que de compasión tiene la tradición budista. De hecho, el término para compasión en la lengua tibetana se traduce de una forma muy hermosa. Quiere decir el Señor del corazón. Y se refiere a una, digamos, mentalidad en donde el individuo reconoce el deseo y merecimiento que todos los seres tienen de dejar de sufrir, ¿verdad? Mientras que la bondad y el amor, la contraparte o la otra cara de la moneda de la compasión, se refiere a esa mentalidad que reconoce el deseo y merecimiento que todos los seres comparten de ser felices, ¿verdad? Así todos por igual deseamos ser felices y todos por igual deseamos dejar de sufrir, pero en consecuencia de la confusión e ignorancia, en lugar de fortalecer las causas que propician el bienestar y disminuyen el sufrimiento, tendemos comúnmente a fortalecer las causas del dolor
y a debilitarlas del bienestar y la felicidad, ¿verdad? Entonces, un aspecto central de la doctrina budista y que naturalmente adviene al desarrollo que promueve y propone es el cultivo y la emergencia de la bondad, el amor y la compasión en el individuo, lo que llamamos karuna y maitre en la lengua sánscrita. Y esto naturalmente adviene también del reconocimiento del hecho de que todos existimos en vínculo y relación los unos con los otros. Comentaba precisamente que una expresión primaria de la ignorancia es la inhabilidad del individuo de reconocer la naturaleza interdependiente de todas las cosas y proyectar un sentido de autonomía e independencia de nosotros con nuestro entorno y los que nos rodean, y del mundo y de todos los elementos que le comprenden, y a su vez de nosotros y todos los seres sensibles en general. Nada existe de forma aislada, todo existe de forma sistémica, interdependiente, y el desconocimiento de esa condición, la vinculación interdependiente que, por ejemplo, tenemos con nuestro entorno, es lo que ha generado hoy en día, consecuente de ese distanciamiento y divorcio neurótico, pues la afectación y el deterioro climático, el efecto detrimental del ser humano sobre su medio ambiente. ¿Por qué? Porque se ha divorciado del mismo, porque ha operado en él con una noción equívoca de que no depende de él, de que no está relacionado con él. Y lo mismo del individuo con los que le rodean. La tradición budista enfatiza este elemento de igualdad entre todos los seres vivos, que todos somos iguales en el sentido de que deseamos ser felices, dejar de sufrir, y que merecemos ser felices y dejar de sufrir. Profesor, y sobre los espacios entre ciencia y religión, y también sobre la situación política del Tíbet hoy, ¿qué nos puede decir? Bueno, hay un vínculo muy importante, especialmente entre las ciencias cognitivas occidentales contemporáneas, las neurociencias, y muchos de los planteamientos que milenariamente la psicología budista ha pues postulado, ¿verdad? Y hoy en día las ciencias cognitivas reconocen o empiezan a develar el enorme avance que la más antigua tradición psicológica de la humanidad ha construido a lo largo de sus 2600 años de empírica investigación continua de la naturaleza de la mente y el fenómeno de la cognición. Así que, por ejemplo, algunas muy prestigiadas universidades, como probablemente en este campo la que tiene punta, la Universidad de Wisconsin en Madison, pues han fundado un laboratorio, el laboratorio Weizmann, para la investigación del bienestar y la felicidad, que dirige el doctor Richard Davidson, que es una gran personalidad en el mundo de las ciencias cognitivas, que primariamente está dedicado a ahondar en este vínculo entre las ciencias cognitivas del budismo y las ciencias cognitivas occidentales, ¿no? Y bueno, existe una organización que fundara el doctor Davidson, pero también el Dalai Lama, el Instituto Mente y Vida, el Mind and Life Institute, que a lo largo de el año promueve este diálogo interdisciplinario entre las ciencias y la tradición budista. De hecho, la palabra que se utilizaba en lengua antigua para describir al Buda Dharma es el término Adhyatma Vidya, que en la lengua sánscrita literalmente quiere decir la ciencia de la conciencia. ¿Por qué? Porque la tradición budista es más una ciencia que una religión. Exactamente. ¿Y la situación del Tíbet hoy, Bueno, profesor? pues como saben, el Tíbet es un país que fue ilegalmente ocupado por la República Popular China en 1950, y desde entonces hasta el día de hoy ha sido objeto de una política de genocidio étnico y cultural que ha devastado la civilización clásica espiritual del Tíbet. Como un ejemplo, de los 6.250 monasterios que existían en el Tíbet precomunista, para final de la década de los 60, cuando culminó la Revolución Cultural China, quedaron en pie en Tíbet tan solo 13 de 6.250 monasterios. De una población aproximada de 6 millones de tibetanos, para finales de la década de los 70 habían muerto más de 1.2 millones de tibetanos, consecuente de las políticas genocidas de la República Popular China en Tíbet, ¿verdad? Sus bibliotecas, las más antiguas del mundo budista, en donde se había resguardado la herencia humana de la sabiduría de esta tradición espiritual, fueron quemadas, desecradas, fueron destruidas, y así subsecuentemente. A partir de 1959, su santidad el Dalai Lama, después de 9 años de permanecer en Tíbet,
tratando de establecer un puente de diálogo y de protección para los derechos humanos de su pueblo, tuvo que verse obligado a escapar al exilio al norte de la India, en donde en Dharamsala fundó pues, la administración central tibetana en el exilio, para atender a las necesidades de más de 150,000 tibetanos que escaparon con él del Tíbet durante esos años, y para preservar pues, la identidad cultural, lingüística y espiritual del pueblo tibetano. Hoy en día pues, el Tíbet es un país ocupado, que carece de derechos humanos, que experimenta dificultades siquiera para poder resguardar baluartes primarios culturales como es su propio lenguaje, dado el hecho de que las autoridades chinas prohíben la enseñanza del tibetano en el sistema educativo en Tíbet, con el propósito de degradar la identidad cultural del pueblo tibetano. Los tibetanos son presa de todo tipo de vejaciones. Algunos de los más grandes campos de concentración que China tiene están en el Tíbet, no solamente en Xinjiang, como las noticias constantemente comparten en torno a la población uigur, ¿verdad? Sino enormes campos de concentración en donde millones de tibetanos son retenidos sin debido proceso. Ahora, ahí tengo una pregunta específica, porque yo tengo la sensación, a lo mejor estoy equivocado, de que las complejidades del mundo actual y la avalancha de noticias de todo tipo ha dejado el problema del Tíbet un poco de lado. Siento que muchos años atrás estaban más en los noticieros, estaban más en la mente de la gente y hoy no tanto, y los problemas persisten. ¿Qué está pasando? El problema es el incremento en la influencia y el poderío internacional de China, que tiene recursos ilimitados, no solo económicos, sino militares, para amedrentar al mundo entero en torno a este tópico y tema que considera central para su seguridad nacional y para poder justificar la anexión de 1/3 del territorio que hoy comprende el de la República Popular China, y un lugar en donde buena parte de los recursos naturales de los que depende el Asia, y particularmente China, pues se resguardan, entre ellos la cuna o la reserva más importante de recursos hídricos de toda el Asia, porque todos los grandes ríos de Asia nacen de la meseta himaláyica del Tíbet, el Yangtze, el Brahmaputra, el Mekong, el Salween, en fin, el Indus, ¿verdad? Todos estos ríos nacen del Tíbet y de ellos depende pues la subsistencia de más de 3,000 millones de seres humanos, sin mencionar el hecho de que Tíbet es depositario de algunos de los más importantes recursos minerales del mundo, entre ellos metales estratégicos, como son los metales raros, tan importantes hoy en día para nuestros dispositivos inteligentes y electrónicos, el litio, tan importante para la elaboración de baterías, que tiene los más importantes depósitos del mundo en la meseta tibetana, y metales estratégicos como es también el oro, el cobre y el uranio, ¿verdad? Profesor, antes de finalizar, 2 cositas. Uno, en una frase descríbame cómo es el techo del mundo. Pues yo diría que es... 2, un mensaje a nuestros oyentes, porque estamos en un mundo demasiado activo y podemos perder muchas cosas. Pues describiría al Tíbet como la región más transparente, ¿sí? El techo del mundo y uno de los lugares más hermosos del planeta, con montañas de más de 8,000 metros de altura, con cielos prístinos, en donde hay todavía muy poquita contaminación ambiental, con enormes reservas forestales y al mismo tiempo hídricas, un lugar que tiene una población todavía muy pequeña, de unos 12 millones de personas para un territorio de más de 2.350.000 kilómetros cuadrados, más grande que mi país, que la República Mexicana. Y bueno, lo que yo diría es que la instrucción y la enseñanza del Buda pues se centra en algo relativamente simple, y es el hecho de que debemos de hacer un esfuerzo por vivir el momento, por vivir el presente, por tratar de inhibir nuestra tendencia habitual a estar siempre en el futuro y en el pasado,
porque el pasado ha dejado de ser, porque el futuro todavía no existe, y lo único que posee realidad es el presente, y el presente es lo que constantemente descuidamos. Y como solía decir uno de mis maestros tibetanos, tener presente que los seres humanos somos seres luminosos que se empeñan en ser personas. Maravilloso, profesor. Yo estoy muy agradecido de esta aleccionadora conversación con usted, muy agradecido y bueno, esperamos tenerlo en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un privilegio, un honor acompañarles y estoy siempre a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexia, por el apoyo que siempre nos das. Quedó una pregunta para la próxima invitación. Es que yo le escuché una conferencia a usted donde hablaba de la cercanía y la lejanía del conocimiento entre personas. Se hablaba de que la distancia entre una persona y otra que esté en otra parte del mundo eran 6 personas. Pero eso es un tema que lo dejaremos pendiente para nuestra próxima reunión. Un fuerte Con mucho abrazo. gusto, estamos todos vinculados y gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Alexia. Gracias, Alexia. Saludos. Estás escuchando lavisiónradio.net.